compactan debido a las presiones que tiene por encima, se endurece y entonces se litifica o se compactan, ¿verdad? Entonces, pero además de las presiones que pueden haber, también es importante la presencia de cementos, cementos naturales, ¿verdad? Que están constituidos, en este caso, por las soluciones que pueden venir acompañadas con los clastos desde los cerros, de rocas químicas que han sido disueltas y que entonces esos constituyen un cemento para la roca y con eso ya terminan de litificar y convertir al sedimento en roca. Bien, la fase sedimentaria, entonces vamos a leer un poquito qué son las fases sedimentarias. Las fases sedimentarias se pueden definir, dice, como el conjunto de sedimentos que pueden ser definidos y separados de otros por su geometría. Un momentito, por favor. Bien, entonces decíamos, leamos esto de lo de fases sedimentarias. Las fases sedimentarias se pueden definir como el conjunto de sedimentos. Conjunto de sedimentos, ya sabemos que es un sedimento, que pueden ser definidos y separados de otros, o sea, de otros sedimentos, por la geometría, la litología, estructura sedimentaria, fósiles asociados, tamaños y forma de los granos, tipo de estratificación y color. Así los podemos diferenciar entonces a los diferentes tipos de sedimento por todas esas características, principalmente por su litología. ¿Qué será la litología? ¿De qué está formado? ¿De qué minerales está formada esos sedimentos? Después, por los fósiles. Si esos sedimentos tienen fósiles, ¿de qué tipo de fósiles? ¿Qué tipo de fósiles son los que contienen? El tamaño de los granos, de los clastos. En este caso ya vamos a empezar a hablar de clastos. En las rocas ígneas hablamos de granos para hacer referencia a los minerales, pero acá ya vamos a hablar de clastos, ¿verdad? Lo habíamos definido los clastos como esos pedazos de rocas, pedazos de minerales o pedazos de cualquier materia orgánica, ¿verdad? Que haya sido arrancado por el agua, por el viento o por el hielo, desde los cerros, y hayan sido transportados. El clasto tiene que haber sido transportado, porque si no, no es clasto, o detrito también se llama. Este clasto o detrito tiene que haber sido transportado y llevado hasta la cuenca, ¿verdad? Entonces, la litología es esa. ¿Qué tipo de minerales o qué tipo de clasto tiene el sedimento? Puede tener diferentes tipos de clastos o minerales, ¿verdad? Otro sedimento, otra característica, habíamos dicho, los fósiles. Algunos sedimentos, algunas facies sedimentarias tienen fósiles, otras no tienen. Unas tienen de un tipo de fósiles, otros tienen de otros tipos de fósiles.
El tamaño de los clastos, hay unos clastos que son grandes, ya lo vamos a hacer en la clasificación de tamaño, y otros que son pequeños. También la forma de los clastos o detritos, que si hay una forma redondeada, subredondeada, angulares, etc. Y por último acá el color. Hay unas rocas que son color rojas, otros color amarillas, otros color grises. Hay diferentes coloraciones de los sedimentos. Entonces, cada sedimento o cada facies se separa una de otra por todas estas características que están acá resaltadas en el texto con letras amarillas. Entonces tenemos esa situación. Cada una de las facies tendrá unas características propias. Así es lo que se empieza a estudiar a las rocas sedimentarias en el campo o en laboratorio, donde querramos. Bien, entonces vamos a ver un poquito, creo que tengo un dibujito en alguna parte para ver algunos, para ampliar un poquito más lo que son facies. Acá tenemos un dibujo un poquito mal hecho, pero creo que se entiende. Estas que se ven acá, miren, son capas. Una capa, la A es una capa, la B otra, la C otra, la D, la E, la F, la G y la H. Cada una de estas son capas de rocas, de cualquier roca. Generalmente las rocas sedimentarias están dispuestas en capa. Entonces, bien, cada una de estas capas también son las facies. Cada una, A, B, C, son facies. Se les llama capa entonces. Se les llama facies también. Y también se les llama estratos. Nosotros ahora le vamos a llamar facies. ¿Ya? Cuando a un estrato lo estudiamos, vamos viendo sus facies. Entonces, por ejemplo, la facies A, y fíjense que se pronuncia y se lee facies como si fuera una palabra en plural, ¿verdad? Así es, hay que nombrarla de esta manera. Entonces, las facies A está constituida, fíjense, por clastos, ya sabemos lo que son los clastos. Cuando no entiendan algo, cuando yo diga ya sabemos que sabemos esto, pero de pronto a alguien no se le quedó o no lo supo, y nos pregunten, perdón, ingeniero, ¿qué era un clasto? ¿No ves? Porque ya lo definimos. Entonces, los clastos, aquí en esta facies A, son de tamaño grande, ¿verdad? Y hay otras facies, fíjense la B, de tamaño más pequeñito. Y en C incluso hay esta fase cuando se le dibuja así con líneas, como en este caso, quiere decir que son todavía más finos los clastos, más chiquititos. Y acá tenemos la fase D, que tiene dentro de la fase D, hay otras microfacies, digamos, más pequeñas. Tenemos la fase E, que tiene una característica importante, así se la simboliza, que es una roca caliza. Esta es una roca caliza. ¿Qué de particular tiene una roca caliza? Que está formada por carbonato de calcio. ¿Y eso qué importancia tiene? Que tiene que ser un carbonato de calcio que pueden ser disueltas por aguas, ¿verdad? Cualquier río las disuelve. Cuando un río pasa por encima de este tipo de roca caliza, la disuelve. Eso es lo que ha ocurrido o está ocurriendo mejor aquí en Espejillo. ¿Verdad? En Espejillo, las rocas que forman el cerro ahí en Espejillo son calizas,
por lo tanto, el agua la va corroyendo, la va erosionando por corrosión. ¿Se acuerda que vimos eso de corrosión? Que era una forma de erosionar químicamente, no físicamente. Entonces, ¿qué hace el agua? Lo disuelve al carbonato de calcio, lo separa y entonces se quedan sus iones calcio y carbonato, ¿verdad? Entonces, eso para los carbonatos de calcio. Después hay otra fase F, fíjense, que se la simboliza con esta X, que también uno puede encontrar en el campo y que la simboliza así porque es una roca ígnea. Entonces, diferente a la otra, ¿no es? De esa manera. Entonces, de esa manera hemos visto varias fases. Las podemos separar a la fase y la podemos estudiar en el campo, podemos hallar todo esto e ir describiendo cada uno, ir investigando cada una de estas. Bien, vamos a ver de qué manera entonces se las estudia las fases. Bien, dice, el concepto de fase ha sido utilizado en muchos sentidos diferentes, tanto en un sentido descriptivo como en un sentido interpretativo. O sea, a las fases se la puede estudiar de dos maneras. De una manera descriptiva y de una manera interpretativa. Descriptivo, y ustedes pueden saber qué es una descripción. Cuando uno describe algo, ¿verdad? Pero tenemos que saber primero qué significa la palabra descriptiva. Entonces, veamos. Voy a preguntar sus cámaras, por favor. Ya. A ver, Castillo. Fanola. ¿Qué es para usted una descripción? Una descripción es algo que puedo observar viéndolo Ya. o tocándolo también. Ya, Y, un ejemplo. y A ver, un ratito, Castillo. Descríbame algo que tiene usted ahí donde está sentada, en su escritorio, en su sala, en su... A ver, ¿qué puede describirme de ahí? que estoy en una mesa sentada con mi texto, con mi libro de geología y, y tomando apuntes, ¿no? Eso. Ya, bueno, lo que está haciendo, ¿no? Eso Ujú. descriptivo. Más propiamente, a ver, descríbame su escritorio o su mesa donde está. Ya, Solamente. es una mesa roja con cuatro patas, Correcto, es de correcto, plástico y con un asiento de madera que es correcto. amarillo. Eso, ingeniero. ¿Ya? Correcto. Eso es descriptivo. Gracias, Castillo, enseguida lo anotamos. Eso es describir algo. Cualquier cosa se puede describir mientras uno lo pueda ver. Entonces, a las facies también se las puede describir entonces. Cuando nosotros estamos en el campo y vamos a estudiar las rocas sedimentarias, empezamos a describir las facies, como teníamos nuestro dibujito, por ejemplo, aquí podemos describir esta fase A tiene 20 centímetros de ancho o espesor
está constituido por clastos que tienen más o menos 3 o 4 centímetros de tamaño, es de color roja. Eso. La fase B es una fase que está formada por clastitos pequeños de 1 a 2 milímetros de tamaño, es de color amarillenta, rosada, todo, o sea, me estoy inventando algunas cosas porque lógicamente esto no se lo puede, no está de forma natural, pero eso es descriptivo, eso es describir, ¿verdad? Ahora, dice, según el texto, hay dos formas de estudiar las fases. Una, descriptivamente, y otra, interpretativamente. O sea, con todo lo que describimos, ya tendríamos que ser capaces, porque somos geólogos, de interpretar. ¿Qué es interpretar? Es cuando uno ve las cosas e interpreta cómo se han formado o por qué son así, ¿verdad? Eso es interpretar. Entonces, si nosotros describimos acá, el horizonte A, o capa A, o fase A, decimos, esta fase tiene clastos de 10 centímetros a 15 centímetros o hasta 20 centímetros de tamaño. No, lo vamos a exagerar un poquito, porque como acá no tenemos escala, podemos seguir exagerando. Tiene 50 centímetros a 60, hasta 80 centímetros de tamaño cada clasto. Es de color rojo. ¿Qué más? No tiene fósiles. Entonces ya hemos descrito. Ahora tenemos que interpretar dónde sabrá. Eso describimos. Ahora hagamos lo que corresponde hacer, ¿no es cierto? La otra forma de estudiar la fase, decíamos que es interpretando lo que hemos descrito. Entonces interpretamos la fase A, dónde se habrá formado. Entonces, eso es lo que tenemos que hacer. ¿Dónde se habrá formado? ¿O qué lo habrá formado? ¿Cuál será el agente que lo habrá formado a estas fases? Entonces, veamos. Yo creo que ya somos capaces de interpretar eso. Bien. Entonces, nosotros vimos ya los diferentes tipos de zonas de un río. Y así habíamos visto un río joven, un río maduro y un río viejo. ¿Se acuerdan? Sí. Bien. Entonces, ¿quién dijo sí? Laura. Laura, Laura, ya Laura. Sigamos con usted. Ya, sigamos con usted. Pongan su camarita, por favor. estoy con la cámara, ingeniero. Nada, Oh, algo vale. anda pasando. De vez en cuando aparece. Ahora, Ya. No, sigamos Laura, de todas maneras. Enseguida va a aparecer seguramente. Ya. Entonces decíamos, de acuerdo a la descripción que hemos hecho sobre esa fases A, ¿en qué tipo de río se habrá formado según lo que ya hemos visto? ¿En un río joven, en un río maduro o en un río viejo? en la A no es ingeniero. Es un río La A, joven. sí. ¿Por qué razón, Laura? Porque los ríos jóvenes tienen mayor arrastre, entonces como son clastos con mayor tamaño, entonces los ríos jóvenes los arrastran con mayor facilidad. Sin embargo, un río maduro o viejo no tienen mucho arrastre.
Correcto. ¿Se dan cuenta? Así es lo que tenemos que hacer. Muy bien, Laura. Bueno, Enseguida la copio, la anoto. Eso es lo que tenemos que saber. O sea, todo lo que hemos visto anteriormente, todo nos sirve cada vez. Y para el examen tenemos que tener preparado todo. Eso no puede ser, esa fase no pudo haber sido formada por un río maduro o viejo, como dijo Laura. Tuvo que haber sido formado necesariamente por un río joven, porque tiene más fuerza para llevar clastos de 50 centímetros de tamaño, tiene que tener fuerza. Nosotros si salimos al río Piraí, a la altura de las cabañas, en las cabañas, ¿verdad? Nosotros no vamos a encontrar clastos de 50 centímetros, ni idea, porque ese es un río maduro, porque lo máximo que encontramos ahí son clastos de tamaño del ripio, ¿verdad? Máximo 5 centímetros de tamaño, 5. No tiene más capacidad el río. Si nos vamos más abajo, río abajo, allá a la altura del puente, no sé cómo se llama, por allá por el lado de Portachuelo, ahí ya directamente no hay ripio, hay puro arena ya. Ya no es capaz de llevar ni siquiera ripio el río, porque ya va con menos fuerzas todavía. Bien, entonces eso es una descripción, lo que hicimos primero, y eso es una interpretación, lo que hizo Laura. Eso es lo que tenemos que aprender a hacer. Vamos a hacer otro ejemplo. Bueno, antes que nada, yo quiero decirles que dentro de esto que habíamos visto, acá, referido al color, es importante tener en cuenta que los sedimentos rojos son de color. A ver, los sedimentos rojos fueron depositados en el continente, porque tenemos dos grandes ambientes de depositación. Uno en el continente, en los continentes, y otro en los mares. Esos son los dos grandes grupos. Cuando hablamos de continente, ahí incluye los ríos, los lagos, las represas, ¿verdad? Todo eso es continental porque están en el continente, obviamente. Sin embargo, el ambiente marino, que son los mares, que es otra cosa ya. Entonces vamos a estudiar todos los ambientes nosotros. Pero ahora vamos aprendiendo de que las rocas, los sedimentos o las fases que se originaron en el continente tienen color rojo o todos los colores cerca de la gama del rojo, el rosado, el amarillento, el naranja, todos esos colores son son típicos de los continentes, o se depositaron en un río, o en un lago, o en una represa, etc. Son de esas coloraciones son. Bien, ahora, en el mar, ¿qué colores? Bueno, son de ese color rojizo, porque en el continente hay mucho oxígeno. Los sedimentos están en contacto con mucha cantidad de oxígeno. Aquí estamos, nosotros vivimos por el oxígeno. Sin embargo, en los mares, dentro del agua, no hay oxígeno libre como para que puedan reaccionar. Entonces, en el continente sí hay oxígeno libre que reacciona. Y cuando reacciona, cualquier material se oxida. Incluso las rocas se oxidan. ¿Y la oxidación de qué color es? Rojiza. Así que cuando vemos nosotros un clavo o un pedazo de hierro que se ha oxidado,
está mugriento, decimos, pero en realidad no es mugre, es óxido, óxido de hierro, ¿verdad? Y es de color amarillento o rojizo. En cambio, en el continente, en los mares la cosa cambia porque ahí no hay oxígeno, no hay oxidación en los mares. Si no hay oxidación, entonces habrá reducción. Y el resultado de toda de una reducción son los colores grises y toda la gama de los colores grises, gris claro, gris oscuro, negro, todo eso es dentro de esa gama en un ambiente de oxidación. Bien, eso no les había dicho, pero ahora ya saben eh, para poder interpretar. Veamos entonces, seguimos viendo un ejemplito más de esto. Bien, esta, por ejemplo, la fascia B, fíjense, es una fascia compuesta por clastos pequeños de 1 a 2 milímetros de tamaño. Está compuesto principalmente por cuarzo. Miren, primero estoy definiendo el tamaño, ¿verdad? Ahora voy a la litología. Está compuesto por cuarzo principalmente y feldespatos. Feldespato. Acá en las rocas sedimentarias ya no funciona el hecho de si son ácidos o si son básicos. Eso ya por ahora lo dejamos a un lado, ¿verdad? Lo ácido básico, eso es solamente para las rocas ígneas. Minerales pesados, minerales livianos, minerales ácidos, minerales, todo eso era para las rocas ígneas. Ahora acá ya no interesa mucho esas cosas, son otros los aspectos que interesan. Entonces, aquí está compuesto por cuarzo, por feldespato, puede tener una mezcla de todo, ¿verdad? Porque como viene de los cerros y en los cerros puede haber todo, entonces acá llegan y se mezclan, ya nada tiene que ver con su origen, por eso ya no podemos decir si es ácido o básico, no. Entonces, acá sigamos aquí en esta, ¿no es cierto? Son los clastitos de 1 a 2 centímetros de cuarzo y feldespato. La roca en general es de color rosada a naranja. Bien, ¿qué más? Tiene estratificación cruzada, eso ya lo vamos a ver después. O sea, se cruzan los estratos. Tiene granitos muy bien redondeados, fíjense ustedes. Ya vamos a ver qué es redondez, pero ya ustedes más o menos se pueden dar cuenta que es una redondez, ¿no? Son redondeados y además están muy bien seleccionados. ¿Qué es seleccionado? O sea que casi todos son del mismo tamaño, porque acá no tenemos son clastos que van de 1 a 2 milímetros, habíamos dicho, pero no tenemos en medio algunos que tengan 3 centímetros o 2 centímetros. No hay, eso no puede haber acá, esa mezcla. Entonces, ¿qué quiere decir? Si no hay esa mezcla, quiere decir que esto está bien seleccionado, que los granitos casi son todos, tienen las mismas características, el mismo tamaño. Eso es buena selección. Entonces, repetimos la descripción de esta fascia. Está formado por granitos de 1 a 2 milímetros de cuarzo, feldespato, principalmente. Tiene estratificación cruzada y es de coloración naranja. Bien, ya hicimos la descripción. Ahora, pregunto, ¿quién puede interpretar eso? Transporta un río viejo. A ver, ¿quién? Perdón. Ya, Guaita. Guaita, no se lo escucha bien, Que la Guaita. transporta un río viejo. Ahora ahí me escucha. No, está como ronco. A ver, ahora. A ver, intenten. Ahora, ingeniero, se escucha.
Sí. Ya le decía que lo transporta un río viejo, porque son clastos pequeños, A ver, que no lo escuché bien. que lo transporta un río viejo. Despacito, pues, compañero. Hable despacito, caramba. Si está mal la señal, el micrófono, algo está mal, entonces trate de ayudarlo usted un poco hablando despacio. Que lo transportan los ríos viejos, Los ríos viejos, ¿ya? los ríos viejos. Bueno, en realidad sí, pero nosotros tenemos que ver lo siguiente. En este caso, después ya ustedes van a aprender más, por supuesto, porque es que hay cosas que todavía no hemos visto y todavía no da para que ustedes puedan interpretar. Pero esta descripción que hice corresponde al viento. El que depositó esto fue el viento. ¿Por qué? Porque el viento redondea los clastos muy bien, mejor que el agua. El viento también selecciona a los clastitos mejor que el agua. Además hay una estratificación cruzada que ya vamos a ver por qué es y que también lo hace el viento. De tal manera que aquí podemos decir que fue el viento el que originó ese depósito de esas facies. Como ven, lo importante hasta aquí es que nosotros primero describimos y después interpretamos. Pero para interpretar, por supuesto, tenemos que saber cosas. Hasta aquí lo único que ustedes sabían era que, que había un río joven, un río viejo y un río maduro. Ahora también han aprendido que los sedimentos pueden ser de diferentes colores y los colores rojizos son continentales y los grisáceos son marinos, ¿verdad? Bien, entonces tengan en cuenta esto de la descripción. Después vamos a volver otra vez cuando tengamos aclarado algunos otros conceptos más. Bien, seguimos avanzando. Bien, entonces así tenemos que describir e interpretar. Tenemos diferentes tipos de facies, dice acá. Dos tipos de facies. Bueno, esto no lo vamos a ver en realidad porque esto nos va a complicar. Por ahora sepamos lo que son facies y cómo podemos describirlas y cómo podemos interpretarlas. Esto no lo aprenda. Sigamos. Ambiente y depósito sedimentario. Ambiente y depósito sedimentario. Entonces, ahora sí vamos a ver los ambientes. ¿Dónde se pueden depositar las facies? Y tenemos dos ambientes, ya les había dicho, los ambientes continentales y los ambientes marinos. Entonces, leamos cada uno de ellos. Los ambientes continentales y los ambientes marinos. Bien, veamos los marinos. En el ambiente marino tenemos tres zonas. Zona litoral, zona de aguas poco profundas o nerítico, zona de aguas profundas o batial y zona abisal. Entonces, esto, para que se entienda mejor, lo vemos acá, en este dibujito. Esto es el dibujo de un mar o de un océano.
donde tenemos, ¿ve?, los diferentes ambientes, litoral, nerítico, batial y abisal. Fíjense, la zona litoral es la que está en la costa, en las playas donde se hace turismo. Esa es una zona litoral. Y bueno, ¿qué característica tiene? En la zona litoral, bueno, ahí está prácticamente las olas de los mares, ¿verdad? Del agua. Ahí hay mucho movimiento de material. Ahí está la arena prácticamente en la superficie. ¿Qué se deposita aquí? Aquí se deposita principalmente arena. También se puede depositar cuando hay cerca un cerro, se pueden depositar clastos grandes, en algunas costas que no tienen playa y que tienen clastos grandes de roca. Pueden depositarse también mucha materia vegetal, animal incluso, porque como los ríos están ahí al continente, vienen los ríos y traen animales, traen vegetales y todo se deposita aquí en la zona litoral. Clastos grandes, principalmente, y arena. En la zona nerítica, y por supuesto estas ya son de colores grisáceos, ¿verdad? Ya no hay oxidación ahí, poca oxidación hay. En el nerítico se caracteriza ¿por qué? Porque esta zona es de aguas poco profundas. Poco profundas, por ejemplo, pueden tener 200 metros máximo de profundidad en esta zona. 200 metros. Un ratito, por favor. Discúlpenme.
Seguimos, jóvenes. Ya, antes que me olvide, anoto. Un ratito. ¿A quién debía, perdón? Castillo Fanola Patricia. Castillo. Ya. Laura también. Laura, ingeniero. Sí, ingeniero. Laura. Bueno, seguimos. Decíamos entonces que acá los ambientes marinos, el litoral, en las playas, el nerítico, un poquito más adentro del mar, a una profundidad de 200 metros aproximadamente de profundidad, ¿verdad? Acá, a diferencia de la zona litoral, que ya dijimos que se depositan clastos grandes, acá los clastos son más pequeños. O sea, principalmente aquí se deposita arena, pero una arena fina. En cambio, acá en la zona litoral es arena gruesa. Perdón. Seguimos, algo anda fallando con mi batería. Entonces, eso es el ambiente nerítico de arenas, pero arenas finas, al contrario de las arenas gruesas de la zona litoral. Esa es la diferencia, porque hay poca profundidad acá, 200 metros. En la zona batial, la cosa es diferente ya porque es un ambiente de mucha profundidad.
4.000 metros, 3.500 a 4.000 metros de profundidad acá. Por supuesto, aquí ya no llegan las arenas, porque mientras más lejos estamos de la costa, el material que va es más fino. Entonces aquí ya no llegan las arenas, ni siquiera de tamaño fino, sino simplemente arcillas. Las arcillas del continente, finas, arcillas finas. Y ya en la zona abisal, que son la zona más profunda, hasta 7.000 metros de profundidad de esto, ahí ya, bueno, llegan los lodos, lodos marinos se le denomina, ¿verdad? Que es material muy, muy, muy fino, arcillas muy finas. Entonces, esos son los ambientes o las zonas del ambiente marino, las zonas del ambiente marino. La zona litoral, nerítica, batial y abisal, con sus respectivos sedimentos que se depositan, ¿verdad? Bien, los ambientes y depósitos continentales, veamos los ambientes continentales. Ya hemos visto entonces que en general estos son de color rojizo y los marinos en general son de colores grisáceos, ¿verdad? Y toda la gama de colores cercanos al gris. Acá toda la gama de colores cercanos al rojo, ¿verdad? Y así tenemos los depósitos aluviales, que son los depósitos de los ríos que nosotros hemos visto y que se depositan arena, limo, arcilla y por supuesto también, ya lo vamos a ver más un rato, y la grava, ¿verdad? Y que, bueno, eso sería todos los depósitos, zonas de depósito aluvial de acuerdo al tipo de río, así lo hemos visto, unos ríos jóvenes, ríos maduros y ríos viejos, van a depositar diferentes tipos de arena, diferentes tipos de tamaños, diferentes tipos de clastos, ¿verdad? Clastos grandes, clastos de todo tamaño, los aluviales, depende del río donde analicemos. Los depósitos de laguna o lacustres son depósitos de agua detenida, por supuesto. Generalmente, bueno, se pueden parecer un poco al depósito marino, pero en general son materiales finos lo que se deposita acá. Solamente limo y arcillas. Los depósitos glaciares, fíjense esto, o sea, los glaciares también depositan materiales. Hay glaciares de diferente tipo, ya lo vamos a ver, hay un tema de glaciares. Entonces, se caracterizan porque son generalmente unos sedimentos que son continentales, por supuesto, todos estos son continentales, y que los glaciares tienen diferentes tamaños, o sea, no son bien seleccionados porque el hielo no selecciona, ni tampoco redondea, ¿verdad? Son depósitos muy irregulares, sin redondeamiento y sin selección. Son muy angulosos, pueden haber clastos de diferentes tamaños juntos. Y a estos clastos que lleva el hielo se le llama til. Til, es una grava de til, pero cuando ustedes lean un libro o una página y vean la palabra til, en geología quiere decir que este material fue depositado por el hielo. Depósitos eólicos son otros, ¿verdad? Los depósitos en el desierto, donde el autor es el viento, por supuesto, de esos depósitos, y que, bueno, se caracterizan porque tiene buena selección, porque el viento no puede llevar de cualquier tamaño, tiene que llevar tamaño desde 1 a 2 milímetros, nada más. Por supuesto, puede llevar también arcilla,
puede llevar limo menor de 1, o sea, puede llevar hasta 2 milímetros, ¿verdad? Cuando nosotros vamos a la Loma de Arena y está haciendo viento aquí en Santa Cruz, vemos que allá el viento lleva clastitos de 1 a 2 milímetros y eso golpea y hace doler incluso en la cara si es que vienen esos clastitos y golpean porque es fuerte el viento. Bien, eso eólico entonces tienen buena selección, hacen el, el viento, selecciona muy bien y además los redondea los clastos, ¿verdad? Son muy bien redondeados. Ejemplo de los depósitos eólicos, las arenas. Bien, esto no vamos a ver. Ya. Veamos esto. Características texturales, dice. Composición mineral de las rocas sedimentarias. La composición mineral de las rocas sedimentarias, ¿verdad? Vamos a ver entonces cuáles son los minerales que componen roca sedimentaria, es decir, los clastos, ¿verdad? Y a esto lo vamos a dividir en dos grupos, los minerales alóctonos y los minerales autóctonos. La palabra alóctono hace referencia a minerales que se forman fuera de la cuenca, alóctonos, que vienen de otra parte. Y los autóctonos son minerales que se forman ahí mismo en la cuenca. Esos dos tipos de minerales tenemos, alóctonos y autóctonos. Los minerales que vienen de afuera, traídos por los agentes de transporte y de erosión, y los autóctonos que ellos se forman ahí dentro en la cuenca. Dentro de los alóctonos tenemos dos tipos de minerales también, los residuales y los hipergénicos. Los minerales residuales son resistentes y que, bueno, están en la cuenca porque han resistido todo el viaje o el transporte que ha sufrido, porque algunos transportan mucha distancia, cientos de kilómetros, algunos ríos, algunos por supuesto hasta más de miles de kilómetros, pero depende de la capacidad del río. Entonces, y hay clastos que resisten porque a través de todo el transporte los clastos son erosionados, son rotos por los golpes, ¿verdad? Pero aún así algunos resisten y a eso se les llama residuales. Dentro de estos minerales residuales muy resistentes tenemos al cuarzo el más resistente. Después los feldespatos también son resistentes, ¿verdad? Feldespato alcalino.
Compañeros, una consulta. ¿Es el internet del ingeniero que está mal o es que... Creo que se El apagó su ingeniero. compu, que Ya, estaba con baja gracias. batería. Sí, también es su internet. Sí, porque hay partes que de la explicación que se entrecortaban. No sé si era mi internet nomás o... En mi caso estuve escuchando bien la mala La explicación del aplicación sí. ingeniero. Lo que sí era es en la imagen que no salía que estábamos con video, con la cámara encendida. Galván, Después de la explicación, ¿te puedo pedir un favor? ¿Será que la estás grabando la clase? ¿La puedes enviar? Yo las grabo y las subo más o menos los viernes casi. Por favor. Ya que los viernes subo de la semana, Gracias. lo del lunes y el miércoles. Ya, gracias, gracias. Bien, continuamos. ¿Están viendo mi pantalla, jóvenes? Sí, ingeniero. Ya. Bueno, decíamos entonces los minerales autóctonos que se dividen en residuales e hipergénicos. Los residuales son los más resistentes y dentro de ellos tenemos esta lista de resistentes como el cuarzo, el feldespato, los litoclastos, es un término nuevo este, litoclastos, que no es otra cosa que unos pedazos de roca. La palabra lito hace referencia a una roca, porque está compactada, ¿verdad? Y clasto, bueno, es un clastito que es un pedazo de roca, o sea, un pedazo de algo, y en este caso un pedazo de roca, litoclasto. Bioclasto también es un pedazo de un fósil, ¿verdad? Después las micas son un poco resistentes, ya saben, como les hemos mostrado, hemos visto la mica, y los minerales pesados, por último, fíjense, de último están solo los menos resistentes, son los minerales pesados. ¿Por qué? Por todo lo que ya dijimos, ¿no? De los minerales pesados que son inestables, porque ellos se han formado a grandes presiones y a grandes temperaturas y cuando alcanzan la superficie, cuando de pronto vienen a formar un cerro, porque han salido desde dentro por isostasia y forman un cerro, entonces son fácilmente descompuestos
porque las nuevas condiciones de presión y temperatura son totalmente diferentes a los ambientes en que ellos se formaron. Así que por eso se descomponen fácilmente y por eso no hay casi minerales pesados como residuales. Los minerales hipergénicos, sin embargo, son justamente el resultado de los minerales que se descomponen acá, ya sea que se descomponen químicamente o se alteran, ¿verdad?, físicamente, de tal manera que eso forman los minerales hipergénicos. Por eso generalmente son arcilla, ¿verdad?, producto de la descomposición de los minerales pesados o producto de la desintegración física de otros minerales que se van golpeando y se van convirtiendo en pedacitos muy chiquititos que forman arcilla, o también óxidos e hidróxidos. Esos serían los minerales autóctonos, o perdón, alóctonos, entonces, que vienen de otra parte, ¿verdad? Vienen de otra parte. Sin embargo, los minerales autóctonos son los que se forman en la misma cuenca. Estos son los minerales que nosotros, ambos ya lo habíamos definido en realidad. ¿Se acuerdan? Hicimos un dibujito de los minerales que venían de los cerros y estos otros que son minerales autóctonos que se forman ahí en la cuenca por la precipitación, de verdad, de minerales en una solución. En una solución se satura la solución de ciertos elementos y entonces se forma un mineral y esos minerales precipitan en la cuenca misma. Ahí se formaron. Y de esa manera tenemos los minerales constituyentes, ¿verdad?, que constituyen un mineral, y los minerales cementantes que van a cementar a otros minerales, a otros sedimentos. Dentro de los constituyentes tenemos a la calcita, dolomita, alita, ópalo, borato. Todo esto lo habíamos visto en los salares, ¿verdad? Ahí se forman estos, en los salares, ya lo habíamos visto. Y los cementantes, bueno, más o menos también son los mismos, pero estos ya no forman minerales, sino que van a cementar, se meten en los poros de los residuales, se meten en los poros de los residuales y ahí precipitan, de tal manera que estos colaboran a la litificación o compactación y la formación de rocas. Vamos a ver un dibujito sobre esto. Acá. Vamos a utilizar estos dibujos que vimos anteriormente, ¿verdad? Acá tenemos, miren ustedes, los minerales alóctonos, los que vienen de afuera. Vienen de afuera en forma de clastos o pedazos que a medida que van siendo transportados se van haciendo más pequeñitos, ¿verdad?, y llegan a la cuenca. De todas maneras, va disminuyendo el tamaño. Si estos de acá son grandecitos es porque, bueno, al comienzo seguramente eran más grandes. Disminuye y forman en la cuenca sedimentos alóctonos porque vienen de otro lado. Pero también a esta cuenca no solamente llegan clastos o detritos, sino que también vienen soluciones. Fíjense, por acá, esta rayita continua está representando a las soluciones. Es decir, aquí tenemos una roca de carbonato de calcio, eso se disuelve y en vez de ir clasto, de aquí no van clastos, sino van soluciones. O sea, hay una mezcla desde acá de clastos y soluciones que llegan a la cuenca. Los clastos se sedimentan, se asientan y las soluciones se meten en los poros de esta arena y ayudan a que se endurezcan esto para formar todo esto, a que este cemento se endurezca, se litifique y forme rocas. Esos son los minerales alóctonos.
pero dentro de los alóctonos está actuando un autóctono, ¿verdad? Que es el que cementa. Por eso lo dijimos en el cuadrito anterior. Unos son constituyentes y otros son cementantes. Así lo habíamos visto. Los cementantes entonces son los que están asociados a los alóctonos. ¿Dónde andamos? Mira. Los constituyentes son los que forman, y los minerales y los cementantes son los que cementan. Y estos cementantes están asociados a los alóctonos, porque van en forma de solución y endurecen estos sedimentos para transformarlos en rocas. Bien, seguimos un poquito. Y los autóctonos son minerales que se forman ahí en la cuenca. Ya lo hemos descrito también, ¿verdad? Estos minerales que llegan a la cuenca no como clastos, sino como soluciones. Desde los cerros van siendo disueltas las rocas que hay acá en los volcanes, por ejemplo, en la cordillera occidental de Bolivia. Las aguas de las nieves, de los hielos, se derriten y van lavando los minerales que hay acá, y los iones son los que llegan, en este caso, al salar, a los salares del altiplano. Entre ellos, el salar de Uyuni. Esas soluciones ahí se saturan en ciertos elementos, se forman los minerales y precipitan. Se saturan, ¿por qué? Porque cada vez va llegando más cantidad de iones, y también porque el ambiente en el altiplano es muy seco y se van evaporando las aguas, es decir, el solvente, porque las soluciones se componen de dos elementos, ¿verdad? Soluto y solvente. Bueno, los solventes se evaporan y el soluto precipita. De esa manera se forman los minerales autóctonos. Un bonito ejemplo tenemos en Bolivia. Entonces esto pasa en la zona oriental, los minerales alóctonos, y en la occidental, en el altiplano, ejemplo de los autóctonos. Bien. Seguimos. Bueno, aquí están más o menos los componentes, ¿verdad?, de los sedimentos. Dice, la composición mineral de un sedimento está afectada por muchos factores, puesto que los residuos insolubles de la descomposición de las rocas son generalmente muy finos. Bueno, no leamos esto porque esto más bien, en vez de aclarar, lo complica. Tamaño y selección de los granos. Vamos a ver esos conceptos. ¿Se acuerdan de que habíamos quedado pendientes todavía? Y entre esto vamos a ver la selección de los granos. Esto no lo veamos. Cuando yo diga no veamos, entonces ustedes táchenlo, estos titulares, para que no los estudien. Primero vamos a ver la selección. La selección. Eso vamos a ver la selección de los granos. Habíamos definido una selección cuando los granitos tienen aproximadamente los mismos tamaños. Entonces acá, esta de aquí, la primera, es una buena selección, porque casi todos no todos son del mismo tamaño, lógico, en la naturaleza tampoco vamos a encontrar así, pero es fácil darse cuenta de que tiene una buena selección, casi todos tienen un mismo tamaño. Acá, sin embargo, fácilmente también ya se puede dar uno cuenta de que ya no está muy bien seleccionada, porque hay algunos muy grandes, ¿verdad?, y algunos muy pequeños. Entonces, esta sería muy buena selección, esta sería buena selección, esta sería mala selección. Fíjense, ya acá ya no puede ser
de otra manera, porque ya hay unos clastos muy grandes y otros muy pequeños. Entonces ya esto es una mala selección. Y esta, por supuesto, ya es muy mala selección. No necesita ni más explicación. Todo esto de la selección. Y el redondeamiento es otro aspecto importante también. Miren ustedes, el redondeamiento, bueno, los clastos al ser transportados van siendo redondeados porque son transportados y el agua y van rozando con todo tipo, con el fondo, con los laterales o con otros clastos mismos van rozando ellos y entonces se van redondeando. A mayor distancia de transporte, mayor redondeamiento. Entonces tenemos acá, por ejemplo, esto de acá son muy angulosos. Estos son angulosos. Estos son subangulares. Estos subredondeados. Estos redondeados y estos bien redondeados, fíjense. Acá no es lo mismo, aquí redondez implica que el clasto tiene una superficie muy lisa. Eso es redondez. No, porque esto es esfericidad. No necesariamente el clasto tiene que ser esférico. Porque este, por ejemplo, no es esférico. Sin embargo, es muy bien redondeado, igual que este esférico. ¿Verdad? Entonces, eso es la redondez. Estos de acá, solamente el viento lo puede hacer, cuando son muy bien redondeados. Esto ya puede ser el viento también, esto lo puede hacer la playa. Las playas, el mar lo puede hacer. No son bien redondeados, pero algo de redondeamiento ya tiene. Estos son de los ríos, ¿verdad? Río Viejo. Esto ya Río Joven, a lo mejor. Estos dos ríos jóvenes porque no han sido transportados a larga distancia y por lo tanto no le ha dado tiempo para que se redondeen o que se seleccionen, ¿verdad? Lo de la cohesión no lo vamos a tener en cuenta y vamos a ver este punto, clasificación de las rocas sedimentarias. Clasificación de las rocas sedimentarias. Entonces, las rocas sedimentarias las vamos a clasificar en 3 grupos. Las rocas detríticas, ¿verdad? O clásticas, así le hemos llamado. Las rocas de sedimentación química, o rocas químicas directamente. Y las rocas organógenas. Bien. A menudo dice las sedimentitas, aquí hay una palabra nueva, sedimentitas, hace referencia a una roca que proviene, por supuesto, de una roca de un sedimento, ¿verdad? Por eso se llama sedimentita. Es una roca sedimentaria. A menudo las sedimentitas clásticas, o sea, esta de acá, en parte se constituyen de componentes precipitados químicamente y las rocas o sea, las sedimentitas clásticas también tienen precipitados químicos, dice, químicamente. Es lo que habíamos visto en el dibujito, ¿verdad? Que vienen las soluciones y los cementan a las rocas clásticas. Y a menudo también las rocas de composición química, como las que se forman en el altiplano, por la precipitación de esos iones, también de vez en cuando se puede pillar un clasto en medio de ellos, un clastito, porque ha sido arrastrado, porque si bien las aguas no tienen fuerza, pero por ahí pilla un granito de algo, de una arena o de cualquier otra cosa, y lo puede transportar, lo transporta.
¿verdad? O el viento también. El viento, eso es más seguro, el viento va por las orillas de los lagos, va alzando la arena y la va depositando dentro de los salares. Entonces también la sal de origen químico, de origen autóctono, va a tener también algunos plásticos alóctonos, ¿verdad? Y viceversa para los otros. Las sedimentitas, dice, detríticas o clásticas. Bueno, leamos un poquito de esto. Las sedimentitas detríticas o clásticas se componen de fragmentos de rocas, ya lo hemos dicho, ¿verdad? Fragmentos de rocas y minerales que se han formado a partir de rocas anteriores, por eso el agua los arranca desde ahí, a causa de la erosión, el agua, el viento o los glaciares. Han sido transportados por agua, viento o hielo y finalmente almacenadas mecánicamente. Todos estos clastos son almacenadas mecánicamente. Las rocas clásticas, entonces, se pueden definir como un conjunto de fragmentos. Esas son las rocas clásticas. El cemento y la matriz es el pegamento que junta los clastos. Ejemplo, conglomerado, arenisca, ya lo vamos a ver después. Bueno, aquí cuando mostré este dibujito, aquí dije que habían estos clastos grandes que se depositaban y que venían soluciones químicas también y se metían en los intersticios o en los poros de este sedimento para litificarlo, para endurecerlo. Pero también a la cuenca llegan los hipergénicos, pues, ¿verdad? Los hipergénicos, esos que se forman por la alteración de otros minerales inestables. Y eso forman arcilla. Bueno, acá está la arcilla. La arcilla sería esos puntitos pequeñitos, puntos. Ahí ha llegado la arcilla. Producto de la alteración de algunos minerales inestables como el olivino, el piroxeno, que hubieran habido por acá, se alteraron y aquí ya no llegan más que hechos arcilla, transformados en arcilla. A esa arcilla que está asociada a este tipo de rocas clásticas se le denomina matriz. La arcilla entonces es una matriz que ayuda también a endurecer a la roca, que actúa también como cemento químico, pero no son químicos en realidad, pero actúan para endurecer la roca. Eso es entonces matriz, porque aquí nos habla de eso. Las rocas clásticas entonces se puede definir como un conjunto de fragmentos. El cemento y la matriz es el pegamento que junta los clastos, lo que le decía. Entonces, resumimos la textura de las rocas sedimentarias clásticas. Entonces, las rocas clásticas están formadas por tres elementos. Los clastos, ¿verdad? La matriz, son las arcillitas que están en medio, y el cemento, que es el que está cementando. Bien. Estratificación de las rocas clásticas, dice. Bueno, la estratificación es la formación de estratos, ¿no es cierto? Entonces yo, cuando empecé a ver facies, a leerlo de facies, les dije que las facies podían ser llamadas también como capas o como estratos. Entonces, algunos estratos tienen dentro de ellas otros estratos más pequeñitos. Y estos estratos más pequeñitos, a veces sus límites no son paralelos al estrato más grande. Ya lo vamos a ver. Y entonces se le denomina estratificación oblicua o cruzada.
No sé si tengo acá algún ejemplo. Acá está. Por ejemplo, acá los estratos van así. ¿Verdad? En esta foto, los estratos van así. Y de pronto, dentro de este estrato que hay desde aquí hasta aquí, hay otra estratificación, pero que mire, no es paralela a la estratificación grande, sino que van así, cruzado. Por eso se denomina estratificación cruzada. ¿Por qué ocurre esto? Porque eso lo hizo el viento. El viento origina la estratificación cruzada. ¿Cómo? Porque nosotros sabemos que en los desiertos hay lomas, 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 lomas. Bueno, entonces una loma, encima otra loma, encima otra loma, encima otra loma. Cuestión de que dan, esto sería la parte de una loma, así vendría una loma, otra loma, y así se entrecruzan las lomas y forman estratificación cruzada. Esto nos dice claramente que esta roca, si la analizamos, nos vamos a ese lugar, vamos a ver que sus granitos son muy bien seleccionados, o sea, casi todos del mismo tamaño, que son muy bien redondeados también, o sea, son muy bien redondeados. ¿Y qué más? Y como tienen estratificación cruzada, entonces podemos definir que esto estuvo hecho en el mar, perdón, en el desierto. Y esto lo originó el viento en el desierto, formando loma y estratificación cruzada. Bien. Estamos en las rocas clásticas, no nos olvidemos, ¿verdad? Hemos visto algunos conceptos de las rocas clásticas. Y este cuadrito nos ha dado una clasificación incluso ya de las rocas clásticas. Esta clasificación la vamos a ver en la próxima clase cuando estemos fresquitos de la mente. Y ahora tengo otras cositas que hacer, entonces la suspendemos aquí la clase para verlo, esto nuevo, el próximo miércoles. ¿De acuerdo? ¿Ya están de acuerdo, jóvenes? Sí, ingeniero. Sí, ingeniero. Ya. Enseguida les tomo lista, ¿bueno? Vamos a ver dónde está mi cosita. Atención entonces a la lista. Aguilera. Presente, Aguilera. Bien. Alvarado. Amelunge. Angulo. Cádiz. Presente, Cádiz. Cari. Presente, Cari. Castillo. Presente, Castillo. Castillo Mardoa. Choque Casia. Presente, Choque. Choque Panamá. Columba. Presente, Coyumba. Cruz.
Presente, Cruz, ingeniero. Durán, Presente, Durán. Flores, Presente, ingeniero. ¿quién? Presente, Flores, ingeniero. Galván, Galván, presente, ingeniero. Gutiérrez, Guzmán, Presente, Guzmán, ingeniero. Hidalgo, Presente, Hidalgo. Guaita, Presente, Guaitay. Landívar, Laura, Presente, Laura, ingeniero. López, Presente, López. Martínez, Presente, Martínez. Panoso, Presente, Panoso. Ramírez, Presente, Ramírez, ingeniero. Ramos, Presente, Ramos, ingeniero. Rivera, Rivero, Rojas, Saavedra, Presente, Saavedra, ingeniero. Sandoval, Saucedo, Presente, Saucedo, ingeniero. Vargas, Presente, Vargas, ingeniero. Will, Eguíbar, Presente, Guibar. Rivera, Presente, Rivera. listo. ¿Alguien más falta? Ya. Bueno, por ahora nada más, jóvenes. Nos vemos el día miércoles. Hasta el miércoles, que les vaya bien. Hasta luego, ingeniero. Cruz, ingeniero. Hasta luego, ingeniero. Hasta luego, ingeniero.